Evolución del ransomware y del malware. Para comenzar a hablar sobre la evolución del malware, deberíamos comenzar por definir el término malware, el cual se utiliza para hablar de todo tipo de amenazas informáticas o software hostil, y existen diferentes tipos en función de su origen y las consecuencias. Entre ellos nos podemos encontrar con los virus, los gusanos, los troyanos, los keyloggers, los botnets, spyware, adware, ransomware y scareware. 1982. El Egg Cloner fue uno de los primeros programas maliciosos activos, es decir, que comenzó a utilizarse fuera del laboratorio o de la computadora en la que fue escrito. Fue creado por Rich Skrenta y, según un artículo publicado por la NBC, muchos consideran que este virus informático fue el primer virus informático real, ya que se propagó en varias computadoras hogareñas de la época. En 1983, un estudiante de ingeniería de California, llamado Frederick Cohen, creó un código malicioso. Su profesor, Leonard Adleman, fue quien decidió denominar a este código malicioso con el nombre de virus informático. En 1984, como parte de este trabajo, Frederick Cohen escribió en un artículo llamado Computer Viruses, Theory and Experiments, que se convirtió en el primer trabajo de investigación en el que se utilizó el término virus informático. Brain fue el primer virus para PC IBM. Este virus infectaba el sector de arranque de los discos floppy, lo cual le permitió propagarse en pocas semanas y logró llegar a varias partes del mundo. Además, Brain fue el primer virus informático que utilizó mecanismos de ocultamiento. Escrito en 1988 por Robert Tappan Morris, un estudiante de doctorado de 23 años de edad en la Universidad de Cornell, hijo de un ex científico del Centro Nacional de Seguridad Informática en los Estados Unidos. El gusano Morris es conocido como el primer gusano que se distribuyó a través de Internet y logró propagarse en millones de computadoras, captando una atención masiva. En esa época, Internet estaba conformada por aproximadamente 60.000 servidores conectados, de los cuales se estima que 6.000 fueron infectados por Morris. Asimismo, este virus fue el responsable de la creación del equipo de respuesta ante emergencias informáticas, más conocido por sus siglas en inglés como CERT. Esto se debe a que luego de haber sido lanzado el gusano en noviembre de 1988, desde el sistema del MIT, gran parte de Internet se vio paralizada, lo que provocó la necesidad de crear un equipo de respuesta ante emergencias informáticas bajo contrato de los Estados Unidos. ¿Cómo operaba Morris? Bueno, funciona a partir de la explotación de vulnerabilidades en Unix, SendMail, FingerJet y RSH, así como también por la explotación de contraseñas débiles. El gusano estaba compuesto por 99 líneas de código y tenía la capacidad de autorreproducirse de manera indefinida y de autopropagarse. Pero un error en su código que afectaba su mecanismo de propagación lo convirtió en una amenaza muy peligrosa para la época, afectando a una gran cantidad de computadoras en las universidades, laboratorios de gobierno y en las empresas. Descubierto por primera vez en febrero de 1991, el virus Michelangelo fue diseñado para infectar a sistemas DOS, más específicamente el registro de arranque principal, el Master Boot Sector, del disco rígido y el sector de arranque de discos floppy. La particularidad de este virus, escrito en Assembler, es que permanecía dormido hasta la llegada del 6 de marzo, fecha en que nació el renacentista Miguel Ángel, y que por esta razón los investigadores decidieron ponerle este nombre una vez que fue descubierto. Cuando llegaba la fecha, al poner en funcionamiento una computadora infectada con Miguel Ángelo, el payload salía de su estado de reposo y sobreescribía todos los datos del disco rígido con caracteres aleatorios, haciendo que la recuperación de la información sea prácticamente imposible, pero solamente hacía daño si la computadora se encendía el 6 de marzo. De lo contrario, la información permanecía intacta. En 1994 se detectó el primer malware de tipo ransomware, llamado OneHalf,
No pedía rescate, ni había un código de desactivación. Cifraba la primera serie de los sectores del disco rígido. Si se usaba FDisk y el sector MBR infectado se reemplazaba por uno vacío y el sistema ya no era capaz de arrancar. Fue recién hasta 1997, tiempo después, cuando comenzó a surgir la tendencia de abandonar el malware autopropagante por los troyanos. El virus Melissa fue un macrovirus que hizo su aparición en marzo de 1999. Fue el primer virus que utilizó el correo electrónico para propagarse a gran escala y en poco tiempo se convirtió en el virus más rápido que se había propagado hasta entonces. A través de un correo que simulaba ser de un amigo o colega y cuyo asunto decía mensaje importante, se incluía un documento adjunto malicioso bajo el nombre list.doc que apuntaba a los usuarios de Microsoft Word e infectaba los sistemas operativos Windows 95, 98, NT y Macintosh. El virus estaba diseñado para enviar un correo malicioso a las primeras 50 direcciones en la lista de direcciones de cada usuario que lo recibía, aunque esos correos solo se enviarían si en la computadora se utilizaba Microsoft Outlook para la gestión de correos. Además, cada computadora infectada podría infectar otras 5 computadoras adicionales, que a su vez podían infectar otras 50, y así sucesivamente. Una vez que se activaba, el virus modificaba el documento del usuario añadiéndole comentarios de la popular serie de televisión Los Simpson, y además podría enviar información confidencial ubicada en la computadora sin ser detectado. En los Estados Unidos se calcula que Melissa provocó pérdidas de más de 80 millones de dólares en daños. El virus bautizado por los expertos como VBS.LoveLetter y conocido por los usuarios como virus del amor o virus I love you, pertenece a la categoría de gusano, capaz de reproducirse a través de las redes electrónicas. Modifica los ficheros del ordenador infectado y se transmite a través de correo electrónico. Cuando el internauta abre el fichero donde se aloja, y era capaz de acceder al sistema operativo, al almacenamiento secundario, al sistema y a los datos del usuario de la víctima. Comware en el 2005 fue el primer malware para teléfonos móviles, capaz de propagarse mediante mensajes MMS y Bluetooth. Este malware atacó la línea de teléfonos inteligentes Symbian Serie 60. Aunque tuvo un poco impacto, sus implicaciones para los expertos en antivirus fueron enormes. En 2008, el gusano Conficker principalmente se propagaba mediante la red, enviando paquetes RPC malintencionados a los sistemas Windows. También podía propagarse mediante dispositivos extraíbles como memorias USB, disquetes, entre otros. ¿Qué hacía Conficker cuando los equipos estaban infectados? Bueno, normalmente la detección de infección de Conficker era mediante los siguientes síntomas. La desactivación de los servicios de actualizaciones automáticas, Windows Defender, Background Intelligent Transfer Service y el servicio de reportes de Windows. Modificación en las directivas de la cuenta. Por ejemplo, si existían políticas para el bloqueo de cuentas, esas directivas eran desactivadas. Congestionamiento de la red. En especial, puede identificarse tráfico dirigido al puerto 445 de TCP. Restricción de acceso a sitios web relacionados con antivirus, actualizaciones de Windows y anti-spyware. Y el rendimiento de las aplicaciones era deficiente. Conficker era un malware que afectaba a los ordenadores del sistema operativo Windows y una vez infectado, un ordenador pasaba a ser parte de una red de bots, los cuales eran controlados de manera remota por un nodo central. Desde el nodo central se podía robar información de los ordenadores que ya estaban infectados y se podrían hacer campañas de spam, es decir, enviar correos masivamente. En 2010, Stuxnet marcó la era del nuevo malware moderno. Tiempo después, gracias a un hacker llamado Shadow, se descubrió que el virus Stuxnet
fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fue el autor de este ataque cibernético contra un programa nuclear en Irán. El gusano, conocido como Stuxnet, tomó el control de 1000 máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse. Fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar la infraestructura del mundo real. Medre. Bueno, Medre es una amenaza que robaba información extrayendo documentos de AutoCAD. El equipo de SET lo descubrió y analizó. Llegaron a la conclusión de que este virus había desarrollado para robar planos de empresas privadas, especialmente en Perú. Hesperbot 2013. Hesperbot es un troyano bancario muy potente que incluye características tales como las funcionalidades de keylogging, que es obtener contraseñas, captura de pantalla y video, posibilidad de establecimiento de un proxy remoto y además incluye algunas funcionalidades avanzadas, entre las que están la posibilidad de hacer un conector VNC remoto en el sistema infectado y la capacidad de interceptar tráfico de red sobre el sistema de la víctima, incluyendo la capacidad de inserción de código HTML. Lo que hacía este virus era básicamente cuando las víctimas utilizaban o ejecutaban este virus, el virus obtenía las credenciales de inicio de sesión bancarias de las víctimas. Windigo 2014. Windigo tomó el control de 25.000 servidores aproximadamente de Unix en todo el mundo y envió millones de mensajes de spam diarios con el fin de secuestrar servidores, infectar equipos y robar información. Se ha calculado que Windigo es responsable de enviar un promedio de 35 millones de mensajes de spam diarios y cada día más de medio millón de visitantes de los sitios web legítimos alojados en servidores afectados eran redirigidos a un paquete de exploits para el posterior robo de información. WannaCry en 2017. WannaCry es un tipo de ransomware, o fue un tipo de ransomware, que también se conoció como WannaCrypto 2.0. Es un programa dañino que básicamente se atacaba las redes utilizando el protocolo SMB versión 1, el cual ayuda a los equipos a comunicarse con las impresoras y otros dispositivos conectados a la red. Esta versión, diseñada en 2003, dejó a los equipos expuestos a los hackers y esta vulnerabilidad se denominó MS17010. El 12 de mayo, entre las 8 y las 5, se registró un ataque a escala mundial que afectó a las empresas telefónicas, Iberdrola y Gas Natural, entre otras compañías en España, así como el Servicio de Salud británico, cosa que confirmó después el Centro Nacional de Inteligencia. La prensa digital informaba que ese día al menos 141.000 computadores habían sido atacados en todo el mundo. Los expertos sostienen que WannaCry utilizó la vulnerabilidad de Eternal Blue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y filtrada por el grupo de hackers de Shadow, que permitía atacar computadores con el sistema operativo Windows, que no habían sido actualizados debidamente. La compañía Microsoft había comenzado a distribuir actualizaciones de seguridad al día siguiente de conocerse esta vulnerabilidad, la MS17010, a través de su programa Windows Update, pero solamente para las versiones de Windows posteriores a Windows Vista. El 13 de mayo de 2017, ante la supuesta gravedad del ataque, se publicó un parche separado para Windows 8, 2003, Server y XP. Muchos computadores que no tenían aplicadas las actualizaciones de seguridad de MS17010 quedaron gravemente afectados, con sus archivos cifrados y mostrando un mensaje en pantalla que exigía un rescate de $300 en bitcoins a cambio de descifrar los archivos. Ese mismo año surgió otro virus de fin particular llamado Expert. Este era un ransomware que no era ni siquiera capaz de recuperar los archivos que ya habían sido cifrados. Lo que hacía en realidad era borrar los archivos. Utilizaba una estrategia de cadena de suministro. Con este ataque
Los creadores de este ransomware consiguieron comprometer parte del programa de contabilidad ucraniano llamado MIDOC, lo que puso en riesgo casi todas las empresas ucranianas con actividades comerciales. Este era un ransomware de fines particulares. Por último, hablaremos del ransomware SyncHack. Este ransomware aplica un método de duplicación conocido como Process Doppelganging para intentar hacer pasar un proceso malicioso como uno legítimo. Surgió de la palabra doppelganger y bueno, lo que hace es ofuscar el código ejecutable antes de la compilación, comprobar que no está siendo vigilado en un entorno controlado y después anula los procesos y servicios para asegurarse el acceso a los archivos importantes. Limpia el registro de eventos y así dificulta el análisis después de haber dejado la máquina. Básicamente el proceso doppelganging es una técnica de inyección de código que abusa del mecanismo de Windows de transacciones NTFS para crear y ocultar procesos maliciosos en un intento de evitar la detección por el antivirus. La técnica es relativamente nueva y se presentó por primera vez en una conferencia de seguridad en diciembre. Algunas cepas del malware ya han adoptado su arsenal. El proceso doppelganger es utilizado para pasar desapercibido por el antivirus. En conclusión, es importante mantener la seguridad de nuestro equipo, ya que según estadísticas de la revista BitLife Media, en 2017 creció un 23% la producción de programas maliciosos para Windows. Tuvo un aumento con respecto a 2016. Esto en teoría supone que se desarrollan 16 nuevos tipos de malware por minuto. Estos datos los dio a conocer la compañía de seguridad G-Data. Actualmente el tipo malware ransomware es la amenaza preferida de los ciberdelincuentes. Es importante mantener a salvo nuestros equipos de cómputo siguiendo medidas de seguridad para evitar así ataques, evitar que vulneren nuestra información